Joan den ostiralean, ekainaren 20an, Arrasateko Garaia berrikuntza gunean, Noticias de Gipuzkoa egunkariarekin batera, datorren igandean ekainak 22 banatuko den IN aldizkariaren lehen alea aurkeztu zen. Y el nacimiento de esta revista no es más que un punto en la línea de puntos que nos está dibujando Innovas, como esos dibujos de los niños, donde sumas el 1 con el 2, el 3 con el 4 y aparece el perrito, en este caso la innovación. Esta revista viene a reforzar el sentimiento positivo de que sí merece la pena crear, que innovar es un acontecimiento que merece la pena celebrar. Aunque aquí en el País Vasco no somos muy de celebrar estas cosas, pero yo creo que el acto creativo es celebratorio y la revista que queríamos es una revista que tiene toda el gen de Infonomía, de la red de innovadores más importante de este país y de las ideas que maneja Infonomía, que son unas ideas que abren la mente, no sé si son buenas o malas, y que nos dicen en forma positiva que merece la pena innovar. Y agradecer a los patrocinadores que saben escuchar estas cosas un tanto raras de los que proponemos ideas, a Innovas, a Euskaltel, a Kutxa, a Garaya, que siempre saben, son patrocinadores que siempre saben escuchar estas cosas, y a Infonomía por darnos la savia de esta primera revista. Aurkezpena egiteaz, argitalpen editorea den Angel Arbonies arduratu da, eta berrikuntzan jorratzen duen edukien garrantzia nabarmendu du. IN aldizkaria, Infonomia eta Noticias de Gipuzkoaren arteko elkarlanetik sortu da, eta Euskal Herrian garatutako eta Infonomiak landutako edukiak barneratuko ditu. Ekitaldiari mahai inguru batekin emango zaio amaiera, eta bertan izan dira Pilar Calzada, Infobaskeko komunikazio zuzendaria, Andoni Gartzia, Polo Garaiako zuzendari nagusia, Gabriel Beldarrain, Kutxako prozesu eta kalitate arduraduna, Cristina Diez, Infonomiako Business Media Managerra, eta Guillermo Irigoras, Euskalteleko estrategia gerentea. Aldizkaria gainera, Garaia berrikuntza gunearen babesa izango du.